Hola, somos alumnas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología. El equipo se conforma de Paulina Michelle Rivera Castillo, Joana Huerta Ramírez y Alison Tolentino Trejo. La siguiente práctica es parte de la asignatura de Construcción de Sistemas Distribuidos. Primero, ¿qué son los servicios web? Básicamente son una forma de comunicación entre diferentes aplicaciones, permitiéndoles intercambiar datos y funcionalidades a través de la web. Esto es especialmente útil cuando necesitas que distintas aplicaciones se conecten y trabajen juntas, sin importar en qué lenguaje o plataforma estén construidas. Con Visual Studio 2022 puedes crear, probar y mantener estos servicios de manera eficiente. Te ofrece un conjunto de herramientas y características que hacen el desarrollo más ágil, desde la creación de un web service básico hasta la configuración de servicios complejos. Es ideal para desarrollar servicios basados en estándares como SOAP y REST, que son los métodos principales para la comunicación en la web. En primera práctica se utilizan métodos para obtener la hora, hacer una conversión de pesos a dólares y simular la autenticación de un usuario dentro de la tecnología de SOAP y un web service. En este caso, el web service es llamado por otro programa que actúa como cliente. Este cliente envía solicitudes al web service y recibe respuestas de vuelta, permitiendo así una interacción entre esta lógica de negocio que se ejecuta en el servidor. Para que el cliente pueda comunicarse con el web service, se usa la librería SOAP, Simple Object Access Protocol. Este permite crear y enviar las solicitudes HTTP necesarias para manejar las respuestas, y al agregar una referencia al web service desde el cliente, se genera automáticamente el código que permite invocar los métodos remotos sin necesidad de que se vuelva a escribir este código. El cliente asigna una referencia al web service utilizando su URL desde el entorno de Visual Studio. Esto permite que la aplicación del cliente tenga acceso a los métodos del web service y pueda llamarlos desde su propio código. Para la implementación en el cliente, se agrega un botón en el formulario que creamos de base, donde este botón llama al método de web service, y para esto necesitamos declarar una variable en el cliente que haga uso de la clase generada para la referencia del servicio, usar esta variable para llamar al método web service como obtener hora, y recibir los resultados del método para mostrarlo en la interfaz del cliente con un label. Puede que exista cierto retraso en la comunicación, ya que la solicitud debe viajar desde el cliente hasta el servidor, ser procesada y luego volver al cliente en formato XML. Este XML debe ser convertido en formato más manejable antes de mostrarlo al usuario. Algunas de las ventajas de utilizar un web service es que si se necesita cambiar algún método o actualizar la lógica de negocio, solo se modifica el código en el servidor, y esto permite que el cliente siga funcionando sin necesidad de actualizar el código de conexión, ya que SOAP y las referencias de servicio ya generan por sí solos este código y se encargan de manejar las llamadas automáticamente. Para el método de autenticación, desde el lado del servidor se utiliza una clase usuario y el web service. Esta clase usuario funciona como el constructor de lo que va a devolver en caso de que la autenticación sea validada. Recibiendo los datos que se establecen aquí, devolverá el ID, el nombre y el nombre de usuario, siempre y cuando los datos que reciba por parte del cliente sean los que se esperan. Y del lado del cliente se solicita ingresar estos datos, que van a ser los parámetros que se van a enviar, y en el código del botón se genera toda la petición hacia la lógica de negocio que tenemos del lado del servidor. Para la segunda práctica podemos observar que la página web va a poder realizar dos funciones. Va a mostrar un mensajito de hola, y además va a funcionar como calculadora. Para iniciar tenemos que entender un poquito del servicio. En C#, las referencias de servicio permiten que tu aplicación consuma servicios web externos mediante la creación de proxies. Al agregar una referencia de servicio, C# genera una clase de proxy. En este caso, visualizamos el web service 1 SOAP client, que representa el servicio y permite hacer llamadas como si fueran métodos locales. Para ello vamos a ver cómo es que esto funciona. Se agrega una referencia de servicio. Lo primero que se debe de agregar es la referencia al servicio web en tu proyecto. Esto se hace normalmente desde el entorno de desarrollo como Visual Studio. Se debe de hacer clic derecho en la parte de agregar servicio o agregar referencia de servicio, y en el cuadro de diálogo introducir la URL del servicio y luego hacer clic en aceptar para generar la nueva referencia. Después debemos de considerar la creación de un proxy. La creación del proxy
es cuando agregas la referencia, Visual Studio genera una clase de proxy que implementa la interfaz del servicio web. Aquí, el Service Reference es el espacio de nombre que Visual Studio crea para el servicio al añadir la referencia. Este nombre puede cambiar según cómo se haya configurado el servicio. Y el Web Service 1 Swap Client es la clase proxy que actúa como intermediaria entre tu aplicación y el servicio. Después tenemos la invocación de métodos. Una vez creado el proxy, se puede utilizar para invocar métodos del servicio web. La llamada a un método del servicio web se parece a una llamada de método local, como podemos ver en la siguiente parte del código. Ahora consideremos los dos métodos que se están llamando. El primero tenemos que se llama Hello World y lo que hace es retornar una cadena que nos dice hola a todos. El segundo método simula una calculadora que solamente permite una suma. Recibimos como parámetro dos números enteros y va a retornar la suma de estos. Estos son métodos fáciles, pero que podemos llamar desde nuestra página web. Como podemos observar, al darle clic a la etiqueta de mensaje, nos va a salir un mensajito de hola a todo el mundo, que está llamando al método de hola a todos. También podemos ver la suma poniendo dos números enteros en las casillas. Puede ser capaz de sumar en el tercer cuadro de texto, nos da el resultado. Esto porque